Estamos grabando ya. ¿Qué tal, Nes? Aquí estamos. Aquí estamos. Pues bien, muy bien, la verdad, encantado de estar aquí contigo para pasar este rato de conversación que entiendo que puede ser muy constructiva. ¿Tú qué tal estás? Yo, fenomenal, afortunadamente bien, esperando que nieve, pero bueno, mientras nieva, pues afortunadamente podemos hacer este tipo de cosas. Y como me comentaste tú el otro día, pues oye, es una oportunidad poder matizar así en una conversación abierta cosas que muchas veces, pues por escrito, a través de otro soporte, no se pueden explicar tan en profundidad. Así es que me pareció magnífica tu idea y oye, pues aquí estamos para desarrollarla. Sí, mi idea, como te comenté en su momento, ¿no? Es plantear una discusión, un diálogo abierto sobre temas de esquí. En un primer tema, esta idea me surgió por un artículo de los tuyos, como todos muy interesantes, que hablabas de el esquí de competición, ¿no? Esquiar como un atleta, o no recuerdo exactamente bien cuál era el título. Por favor, ¿cómo era el título? ¿No Sí, tienes? se llamaba ¿Es necesario esquiar como un atleta de competición? Y venía a decir, este es el artículo en concreto, lo pongo aquí, estaba en el rincón de Carolo, y bueno, venía a decir eso, en resumidas cuentas, pues que el esquí de competición busca la velocidad en un entorno cerrado y el esquí de ocio pues busca el control en un entorno abierto, donde pues el tipo de estímulos a los que hay que atender son distintos, el tiempo que se está practicando es distinto, etcétera, ¿no? Y claro, en fin, yo di ahí mi visión, sobre todo desde el punto de vista del que se dedica principalmente a dar clases de esquí, claro. Y sin embargo, la competición solo la he tocado muy oblicuamente. Bueno, tú sabes que un poco también a mí me parece ser un compañero y un amigo de hace muchos años, me parece una persona con un gran peso dentro del esquí, que tiene su perfil como una persona que empezó como aficionado, ¿no? Apasionado al esquí y se ha metido en la enseñanza y desde la enseñanza pues ha viajado por gran parte del mundo y tiene bueno, esquí, de la literatura de esquí en castellano a nivel mundial. Una persona con la que Sí, sin embargo, mi puedas experiencia en conversar. competición es muy limitada. Como, Sí, como entrenador, como tal, pues hombre, yo he picoteado ese tema, pero no tengo ni mucho menos la experiencia tan dilatada tuya como corredor de joven, como entrenador en todo tipo de categorías, incluso en equipos nacionales, como preparador físico, como todo. Entonces, claro, una persona de tu experiencia, pues es importante que pueda matizar todas estas cosas en profundidad, ¿no? sí, el vínculo común, ¿vale? Es que tanto tú como yo, pues somos lo que yo entiendo, lo que nos une al esquí principalmente es la pasión de esquiar, ¿no? Entonces, a mí la pasión de esquiar me ha llevado durante muchos años, ¿no? Hacia un extremo, en algunos momentos de la práctica, ¿no? Que es el extremo de la competición, ¿no? En este caso de la competición del esquí alpino, como hay otros extremos. Y yo creo que ahí es donde, teniendo una mismo punto de partida, ¿no? Es un poco el tener un mapa, ¿no? Para cuando estamos practicando un deporte, saber en dónde estamos y en función de nuestras circunstancias, en función pues, tanto de un poco de nuestros deseos, nuestros anhelos, que son muy respetables, hay veces que no son realistas, entonces eso hay que revisarlo, porque si no son realistas, o bien los vamos a suplir con una fantasía o nos vamos a frustrar. Entonces yo lo que entiendo es desde el esquí, ¿no? A veces que se utiliza el esquí como el esquí de competición, que es un extremo, como referencia, pues en algunos sentidos pienso que puede ser un error, pero en otros sentidos pienso que es un gran acierto.
se me ocurren a la hora de pensar dentro de los extremos del esquí, ¿no? Pues el esquí extremo como tal, ¿no? De buscar bajadas de altísima dificultad, antiguamente, los franceses, los que empezaron haciendo las bajadas que parecen imposibles y que ha ido evolucionando hacia el freeride, ¿no? Donde es un extremo, es una forma de esquiar extrema. Una forma de esquiar extrema es la competición, la más extrema de todas, es la disciplina de velocidad. Y otra forma de esquiar extrema es el freestyle, ¿no? Donde las acrobacias y lo que consiguen hacer determinados individuos pues es extremadamente difícil. Entonces, pero nosotros cuando vamos a esquiar, es decir, a ver, ¿qué modelos cogemos o qué queremos hacer, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Yo creo que es la gran pregunta que deberíamos tener en cuenta, y lo que podemos o no podemos hacer, independientemente de nuestros deseos, va a estar limitado. Hay unos condicionantes generales que nos gusten o no nos gusten. La gravedad funciona para todos. Esos son, es impepinable, ¿no? Y la relación de la gravedad, cuanto más pendiente sea la pista, ¿no? Más encaramos la gravedad. Cuanto más plana sea la pista, menos encaramos la gravedad. Y luego hay muchas variables, las variables individuales, pero las variables de los deseos del deportista, las variables de su bagaje como su experiencia como deportista, los años de práctica, la maduración, ¿no? La edad biológica y la edad deportiva, y luego su condición física. Su condición física, ahí es donde hay uno de los principales elementos diferenciadores y que habría que tener muy, muy, muy en cuenta cuando hablamos de si es necesario esquiar como un atleta o no es necesario esquiar como un atleta. Lo que sí es necesario es tener cierto grado de atleticismo, independientemente de hacia qué orientación queramos ir. Y hay veces, hablando de esto de los extremos, teniendo la referencia del artículo que tú comentaste, donde se planteaban pues, un vídeo, ¿no? Donde salían algunos de los referentes del esquí libre, ¿no? O del esquí de escuela, ¿no? El Rayleigh, McLaren, sí, todos estos neozelandeses, australianos y tal. Que, bueno, tienen unas características muy determinadas, ¿no? Y luego se ponía un vídeo de Marcel Hirscher que era muy puntual, después de haber pasado muchos meses sin esquiar, bueno, tiene el esquí, ¿hace falta esquiar como un atleta? ¿Tú cómo lo ves? Lo que sí hace falta es esquiar muy consciente de tu nivel atlético, y en función de tu nivel atlético vas a poder hacer un tipo de cosas u otro. Luego, si quieres, pasamos un poco a aspectos técnicos que me parecen muy importantes y que quiero comentar desde mi punto de vista y fundamentarlos desde el punto de vista de la técnica óptima o los movimientos optimizados para gestionar las demandas que nos va a presentar. Efectivamente, sí. Sí, perdón. No, sigue. No, iba a contestar a la pregunta, pero sí, perdona, termina, tío. Sí, yo porque, a ver, tanto estos chicos, ¿no? Rayleigh McLachlan y compañía, pues son chicos muy jóvenes, en una condición física más bien buena o muy buena, haciendo unas cosas en unas condiciones de nieve normalmente, unas condiciones de nieve muy favorables, ¿vale? Y con unos materiales muy favorables. Entonces hacen un esquí que desde mi punto de vista es un esquí de pasarela, es un esquí de escaparates, como, sí. como en las pasarelas, ¿no? Pasan modelos que luego en la calle no se ven.
Porque esa forma de esquiar, sobre todo desde el punto de vista biomecánico, yo creo que ahí ha habido ya durante muchos años, incluso más en el entorno que nos afecta más, ¿no? El tema este de las formas de gestionar, ¿no? Una curva o un cambio de dirección. Si hablas de, ¿no? el esquiador recreacional, ¿no? Busca el control, ¿no? Busca controlar la trayectoria, controlar la velocidad. El esquiador de competición, de alguna manera, busca pisar el acelerador lo máximo posible que pueda controlar, pero también necesita controlar, porque si no se sale. Efectivamente. Eso es un factor común, ¿no? Desde el punto de vista externo, del objetivo externo, ¿no? Tú ya me consta que has hablado en su momento, ¿no? De la importancia que tiene el foco interno o el foco externo. Desde el punto de vista externo, ¿no? Estos esquiadores demostrativos, pues lo que hacen mucha cosmética, muchos movimientos muy bonitos, muy artísticos, pero si vemos cuándo se concentra la fuerza, cuándo se concentra la tensión, que la tensión normalmente la fuerza es el factor determinante de todos los deportes, ¿no? La fuerza necesaria que tú necesitas para controlar la velocidad, para controlar la trayectoria. Entonces, estos chicos lo hacen en muy poco tiempo y muy abajo de la curva, con lo cual eso es una frenada, que es lo que les permite controlar, pero ojo que esa frenada dura muy poco tiempo y vienen de una posición, ¿vale?, muy flexionada, que es el retraction, es el cambio por flexión, que a mí me preocupa un poco desde el punto de vista, sobre todo, de salud, de la salud de los esquiadores, Sí. utilizar ese tipo de esquí como modelo. Sí, yo eso lo he comentado en alguna ocasión, además en los foros, que me parece muy estético. La conclusión era la misma que tú, pero abusar de ese tipo de cambios por flexión a una persona que no esté en la suficiente forma física y no pueda entrenar el suficiente tiempo para que técnicamente esté bien hecho, va a terminar retrasado y a la larga va a terminar mal. Va a terminar con la zona lumbar y, mal, y las rodillas sobre todo también, pues eso, va a someter a mucha tensión. No, Porque estos el cambios por riesgo del flexión, desequilibrio en posición retrasada aumenta las posibilidades de la clásica lesión de la efectivamente, rodilla de forma exponencial. exactamente. Con lo Como, cual, pues no, efectivamente no, en ese sentido, en el decir, vamos a buscar en las escuelas de esquí los cambios por flexión y tal, y ese tipo de curvas, a lo mejor ahí está mal elegido el vídeo o no lo he sabido explicar debidamente, ¿no? Porque no era ese el objetivo. La verdad es que, contestando un poco, para que no se nos vayan pasando las preguntas que hacías, efectivamente, y dándote la razón, además, ¿es necesario esquiar como un atleta de alpino? Pues el enfoque que tú habías dado, efectivamente, de la condición física, tiene que ver con una de las reflexiones que yo hacía. Para eso hace falta una serie de recursos en tiempo, en dedicarle no solo, por supuesto, la dotación genética de partida que uno tenga, sino mucho tiempo para entrenar el físico y luego mucho tiempo para ese físico entrenado en la pista adquirir además una serie de adaptaciones técnicas y tal para poderlo utilizar, ¿no? Con lo cual, una de las reflexiones que yo hacía era, requieres para esquiar como un atleta de mucho entrenamiento y eso requiere un compromiso por tu parte, entrenar en casa durante el verano, durante la semana, etcétera, y luego poner eso todo en la pista también con un grado de compromiso muy alto, entrenando técnicamente y tal. Con lo cual, efectivamente, eso yo creo que permite un poco a la gente situarse ya en el mapa del que tú estabas hablando, es decir, tengo los recursos suficientes en tiempo, en dinero, en edad, en atleticismo, en posibilidades, dentro de mi proyecto vital para entrenar hasta este punto o dentro de estas coordenadas del mapa
entiendo que estoy en esta otra situación y a lo mejor pues voy a ser más realista. Entonces, con eso simplemente quería, para que no se nos vayan pasando las preguntas, darte la razón en la primera parte que habíamos comentado. Y en esta segunda, efectivamente, lo que yo buscaba con los vídeos esos que puse era más bien ver un tipo de curva que hacía Marcel, que efectivamente se veía que iba un poco ahí como despeinado, ¿no? Diciendo, bueno, voy a hacerme una bajada a disfrutar a lo loco y eso. Quería un poco transmitir la idea de que una persona excelente esquiadora en una excelente condición física puede ir a muchísima velocidad por la pista, ocupando prácticamente todo el ancho de la pista, pero claro, con un nivel de control extraordinario que él tiene, ¿no? Se le ve hacer cosas ahí, de repente iniciar curvas, pues colocando los esquís que, en fin, puede ser imperceptible para otras personas, pero cualquiera que tenga suficiente experiencia es un ve artista. Es un exactamente. artista. Cualquiera es... Los atletas de élite son los que dan la siguiente vuelta. Pero Exactamente. yo Entonces ves donde ahí... iba para mapear, aparte de todos los factores que tú has comentado, sería buscar una forma de saber uno dónde está, una autoevaluación. ¿Vale? Porque bien es cierto que esquiar es una aventura y es un reto, pero cuando te pasas, el precio que pagas es muy alto. Hombre, efectivamente. De hecho, tú hiciste una cosa muy interesante que se llamaba el pasaporte del esquiador, donde una persona no solo evaluaba su nivel técnico, sino también una serie de competencias que tenía, de conocimiento del medio, y eso relacionado con el nivel físico de cada uno de manera realista. Esa es una idea. Esa es una idea y fue un proyecto que bueno, está ahí, o sea, se implantó a nivel local, pero bueno, y fue una experiencia chiquita, ¿no? Que funcionó bastante bien. Pero mira, yo tengo otra experiencia. Tú sabes que en el año 99 me fui a Noruega y me formé allí como técnico, y luego en el año 10 años después estuve trabajando ya con un grupo de ese grupo del cual han salido varios corredores que han llegado al equipo nacional, han llegado a la Copa del Mundo y aún están dentro de la Copa del Mundo. Cuando yo llegué allí y luego en Noruega, uno de mis amigos, pues era un corredor de Copa del Mundo con el cual yo a veces hacía entrenamientos. Y yo le decía, Lars, ¿por qué no pruebas a esquiar un poquito más despacio y hacer el gesto un poquito más despacio? Y él, con toda la naturalidad del mundo, él me dijo, yo no esquío despacio. Y digo, vale, lógicamente, o sea, tú estás en Copa del Mundo y tú sabes, tienes tu relación, eres el tío más fuerte de todo el equipo noruego físicamente. Y bueno, si tú no crees en ello, yo no te voy a decir ahora. Pero no. Después se hizo el trabajo este del pasaporte de esquiador. Yo en Noruega hice lo que se llama el Skiman Test, ¿vale? Y le di trabajando con el Baron Ski Club, del cual sale, por ejemplo, Atle McGrath, que es el tipo este ahora que está de moda. Y Atle McGrath es el amigo de Lucas, ¿eh? Lucas Groten. Y ahí tampoco se hacía esquí, no se esquiaba despacio. Y bueno, pues con el paso de los años también comentando con otros entrenadores, ya no otros entrenadores, sino entrenadores que tenían, pues, el entrenador de Axel Lunes Vindal, que es bastante conocido, ¿no? Y que él siguió un trabajo que iniciamos en la Federación Noruega, con Robert Reid, que es uno de los científicos del esquí más no es cuestión de que sean renombrados, sino que tienen conocimientos más profundos de este deporte. Pues hablando con este entrenador, ¿no? Le comenté esta situación que había tenido, ¿no? Hablando con Lars, ¿no? Que fue primera serie de Copa del Mundo, estuvo ahí y tal, y dice, ¿por qué no haces este tipo de ejercicios? Que son los ejercicios que yo la proponía, que luego los ha propuesto y los ha introducido. Y me decía, no, y yo no esquío despacio. Y la respuesta fue, dice, sí, bueno, vale, esa fue la respuesta, pero Lars ha ganado alguna vez en Copa del Mundo. Y la respuesta es no, no ha ganado en Copa. Tú sabes que en un proyecto que iniciamos juntos, ¿no? En Solden,
desde rondando el año 2010, pues este año no se ha podido por las circunstancias que se saben, vamos a ver el inicio de la Copa del Mundo. El año pasado, y los chicos jóvenes del equipo de Copa del Mundo en la pista de calentamiento en el Icebox, ¿vale?, que tú conoces bien, que sube el remonte unos 200 metros un poco más arriba de la salida, yo nunca había visto a los deportistas, los atletas, ¿vale?, trabajar con tanta precisión el esquí de base y el esquí. Es a donde quería llegar un poco con contando esta historia, que es igual. ¿Hace falta esquiar como un atleta? Yo creo que lo importante es, hace falta esquiar bien, tener bien claro qué es lo que es esquiar bien e ir aumentando la intensidad de forma gradual hasta que uno va a sentir, ¿no?, el límite individual de velocidad. Y eso es con lo que el esquiador de competición se está peleando día a día. Esquiar bien y esquiar bien lo más rápido posible. Y hay un momento donde el sistema nervioso, ¿vale?, se satura y ya no da para más, ¿vale? Y eso, ¿vale?, lo sabe Marcel Hirscher, lo que pasa que es y lo sabe, lo sé yo a mi nivel, lo sabes tú a tu nivel, que hay un punto, ¿vale?, donde ya las cosas se te empiezan a ir de la. Entonces, lo que yo creo lo que es importante es, hace falta esquiar con conocimiento, hace falta esquiar con fundamento, hace falta esquiar con realismo, aunque luego pues cada uno se pueda plantear retos, ¿no?, o desafíos. Y ahí está, y hay grandísima emoción. Yo con esto lo que veo es que hay una gran posibilidad de aprendizaje y de conexión, ¿no?, que no son mundos desconexos. El mundo de la enseñanza que yo reclamo, la enseñanza de profesionales con experiencia contrastada y realmente hechos en todos los niveles del esquí, porque muchos de los entrenadores, verdaderos entrenadores, de gente que son muy buenos profesionales como tú, han trabajado con esquiadores que han hecho la iniciación, ¿vale?, hasta la élite. Porque hoy en día está habiendo también otra tendencia, ¿no?, de muy buenos esquiadores, ¿no?, y pasan a ser formadores o demostradores sin tener una hora de clase de experiencia dentro de la escuela de base, ¿no? Y también está el caso, ¿no?, de personas que se titulan y van alcanzando la máxima titulación y pues pasan a tratar de impartir su profesión sin haber tenido la experiencia en la competición. Entonces es muy importante que haya un buen diálogo y una buena comprensión entre las diferentes niveles del esquí, y luego un poco de conseguir también es el profesional. El profesional es el Google Maps del esquiador, que de alguna manera le tiene que ayudar a situarse donde está, con mucho respeto, ¿no?, a su ego, con mucho respeto a sus expectativas, porque tú sabes más de esto que yo, ¿no? Uno de la importancia que tiene del planteamiento de los objetivos es que sean realistas. Porque si no, ¿vale?, nos planteamos objetivos que no son realistas, que nos van a llevar, ¿vale?, a la frustración o al maquillaje, ¿no? Como que quiera adelgazar y se acaba haciendo una liposucción. No es la mejor opción, ¿no? Es mejor que hagas deporte, ¿no?, que tengas que alimentarte, ¿no? Si quieres esquiar como un atleta, pues tienes que mejorar tu atleticismo. Perdona, te he interrumpido. Un pequeño, sí. Vale. No, en absoluto, no. Lo que pasa es que ha habido un corte con la conexión. ¿Tú todo esto cómo lo ves? Yo fenomenal, estoy totalmente de acuerdo. Además, eso enriquece el enfoque que yo le había dado a este tema,
pues eso, con esos pequeños matices. Hay una cosa además sobre la que he estado reflexionando mientras hablabas, que es cuando hablabas de que los atletas tienen que trabajar la escuela de base, que cada vez se hace más y tal, una cosa que yo también he observado desde lejos, porque yo sobre todo me dedico a la enseñanza, pero vamos, siempre está viendo gente entrenando y tal. He tenido pues la suerte de verlo de más o menos a medio distancia. Y una de las grandes, creo yo, malas interpretaciones entre mucha gente en el esquí es que cree que esquiar rápido es esquiar bien, así a secas, sin más matices. Y no, hay gente que esquía muy rápido y que es capaz de solucionar problemas gracias a su condición física, pero luego técnicamente pues tienen carencias bastante importantes. Y eso a veces se confunde. De ahí que yo hubiese elegido aquellos vídeos de estos señores, el McLachlan y tal, y todos esos que van con los pies juntitos, que hacen las curvitas muy redonditas y tal. No exactamente buscando el modelo del cambio por flexión ni nada de eso, ¿no? Que ellos pues, hacen también algunos de otro tipo, sino sobre todo buscando a personas que estaban haciendo un esquí más o menos preciso a una velocidad moderada. Aunque bueno, en los vídeos eso tampoco va siempre a velocidad moderada. Pero creo que se entiende lo que quiero decir. Y en este sentido, pues creo, un poco el enfoque que yo daría a eso es que para llegar a esto que tú dices, a ese conocimiento personal de las propias posibilidades, de manera realista, hay que empezar con una técnica de base bien construida, a velocidades moderadas, irlas incrementando poco a poco y no empezar como se ha pretendido, gracias al material moderno, gracias a las pistas que están muy bien pisadas y tal, a bajar como una cacerola. Vamos, fíjate cómo he bajado, 80 por hora me dice el GPS, no sé qué. Que lo ves así en los bares, ¿verdad? Y resulta que el tío ha bajado 80 porque tiene el valor y la condición física, pero no porque tenga la técnica ni los conocimientos suficientes, ¿no? Sí, como dice el refrán, ¿no? No, no hay atajos sin trabajo. Y ahí también hay una pequeña competencia, ¿no? Entre yo con un, bueno, que también ha trabajado de entrenador, pero haciendo promoción de una marca de esquís y yo estaba trabajando haciendo formación y me decía, y ahora no hace falta que la gente aprenda a esquiar, si los esquís esquían solos. Digo, bueno, no hay atajos sin trabajo, ¿no? Es como, bueno, pues los coches Sí. que un coche automático, que los automatismos mejoran en la conducción y en la Fórmula 1 hay muchos automatismos, sí, pero el piloto sigue siendo muy importante. Sí. Luego también es decir, que tiene que haber un buen equilibrio, ¿no? Entre el material que evoluciona, que está muy bien adaptado, pero la enseñanza. Y yo, sobre todo, hay un tema desde el punto de vista técnico, ¿no? Es que ya desde hace muchos años pues me preocupa y sobre todo me preocupa contrastarlo y me he ocupado de contrastarlo, ¿no? Pues hace 20 años me fui a Noruega y he tenido una carrera de relativo éxito allí. Y es que el esquí, y aparte es la cuestión, es que es pura física y biomecánica, ¿no? Es que el esquí, se esquía la posición, se esquía alto. Y como tú has escuchado alguna vez, hay cosas que se hacen y hay cosas que pasan. Y esos cambios por abajo que vemos bonitos de la Cifrin, hoy en día se puede hacer con la cámara súper rápida y se pueden ver 1000 fotogramas por segundo. ¿Vale? Esas son situaciones que son muy puntuales, pero hay que esquiar alto. El otro día, uno de los esquiadores que me parece un auténtico, los buenos ahora, los chicos buenos ahora, aparte de ser muy fuertes, ¿vale? Son muy buenos, son auténticos violinistas. Y salía uno de los mejores suizos ahora que ponen ahora, cuelgan cosas que hacen con el Darcy, ¿vale? De una curva que puede ser una curva maestra, que se parece mucho a una curva maestra que sacó ya hace pues, unos 15 años, así, en el momento con Gruning, en el que se ve claramente el movimiento de extensión-flexión. ¿Por qué? Porque se sabe, y cualquiera de nosotros lo podemos comprobar, que somos capaces
de soportar muchas más fuerzas, la misma persona, de forma excéntrica, que es cuando frenas la bajada, que de forma concéntrica, que es cuando empujas. Una pero ahora está de moda, la gente tiene, hay más gente que entrena, que va al gimnasio, algunos hacen CrossFit, otros entrenan y cada vez entrenan un poco mejor, como tú que estás empezando a entrenar ahora, ¿no? Y si tú te pones con una sentadilla, ¿vale? Vas a ver que te es mucho más fácil siempre bajar el peso que subir el peso. ¿Por qué? Porque bajando lo estás haciendo en excéntrico, que el músculo, la estructura corporal resiste más. Entonces, esa para mí es uno de los fundamentos atléticos del esquí. Y a partir de ahí, ir evolucionando. Porque cuando mejore la capacidad de soportar y mejore la capacidad de producir fuerza, hay otro concepto que es un concepto ya mucho más avanzado, que es la RCD, que es el Rate of Force Development, que es el tiempo que tú que tardas en aplicar la fuerza, que por eso la mayoría de los esquiadores, ¿vale? Se van tarde y se les concentra la curva abajo, porque lo más difícil, y es donde uno, si quiere mejorar su nivel de esquí, tiene que mejorar su electricismo, lo que tiene que mejorar, aparte de mejorar la fuerza, tiene que mejorar la capacidad de aplicar la fuerza en el mínimo tiempo posible. Voy a dar un dato ya un poco ya por acabar, ¿no? De decir, de estar alto, ¿no? Estar alto, tener un buen control de la fase excéntrica, de la clásica flexión, cuando se flexiona, la triflexión y se cae encima, ¿vale? De los cantos, ¿vale? Y se conjuga la gestión de las fuerzas internas con las fuerzas externas. Creo que ese es uno de los puntos esenciales a la hora de dar la base de la base atlética, ¿no? Del esquiador. La base atlética del esquiador, que está completamente relacionada con el equilibrio y la capacidad de la producción de fuerza. Sin duda, claro, el dato es importante. Al inicio de una curva, además, eso uno está extendiéndose al fin y al cabo de una manera o de otra, y eso, pues, digamos que te permite, si lo haces adecuadamente, gestionar mejor el resto de la curva. Y si esos segmentos no estaban bien alineados, pues obviamente Y vas a luego, ir y luego la velocidad. equilibrado, ¿Vale? etc. Otro dato que quería dar, el otro dato que te quería dar, que es un dato muy obvio y que tú eres buen conocedor de la escuela americana, ¿vale? A 10 metros por segundo, a 10 metros por segundo, que antes de hablar, ¿no? Los GPS cogen velocidades muy altas y tal. 10 metros por segundo, si no me equivoco, muchos son aproximadamente 36 kilómetros por hora. 36 kilómetros por hora es una velocidad a la que muchos esquiadores pueden llegar muy fácil. A 10 metros por segundo, cada décima, ¿vale? Pasa un metro. ¿Vale? En 2 décimas son 2 metros, en 3 décimas son 3 metros, ¿vale? Si la velocidad es constante. Yo os propongo, ¿no? Te propongo que alguna vez hagas con un cronómetro, ¿vale? Trates de parar hacer el tic-tic, ¿no? Tic-tic, tic-tic, son 2 décimas, ¿vale? Estos son 2 metros. Con lo cual, la precisión técnica, si nosotros queremos tener control, el control va a estar directamente relacionado con el atleticismo. Con lo cual, ¿hace falta esquiar como un atleta? No, porque, claro, es como decir, ¿hace falta correr con Usain Bolt? No, no hace falta porque además es que no es posible. Aunque debiesen hacer, no podría correr tan rápido como Usain Bolt. Pero seguramente que puedo hacer muchos de los ejercicios que Usain Bolt eh, ha hecho en su desarrollo deportivo, ¿vale? No sería mi caso, pero podría ser que alguien que no corriese tan rápido como Usain Bolt hiciese mejor la técnica que Usain Bolt, ¿vale? Porque volviendo ya para acabar a los Pues vídeos estos, ¿no? Pues desde el punto de vista técnico, ¿no? Lo que hace
Gibson en esta bajada que veíamos, o lo que hacen muchos de los atletas en momentos determinados, no tiene que ver nada con la técnica. Pero precisamente lo suplen con ese atleticismo extremo que los otros no tenemos. Entonces yo ahí en esa afirmación, metería en esa ecuación, metería la parte, ¿no?, de mejora tu atleticismo, mejora tu técnica, ¿vale? Y si hace falta esquiar, esquía también como quieras, pero seguramente en el surf, un día de muy buenas olas, si está en el agua el Kelly Slater es el que mejor se lo va a pasar. No todos nos lo queremos pasar bien, con lo cual esquiando un poco mejor te lo puedes pasar mucho. Pues sí, sin duda. La conclusión es esa, además. Hombre, cuanto mejor condición física tengas, no solo vas a estar más seguro, más probablemente a salvo de lesiones, de accidentes, de tal, sino que vas a, en fin, a tener un margen de seguridad mucho mayor para tu esquí de ocio y mucho más rendimiento para tu esquí deportivo, eso sin duda. Y eso sí, para el que otra de las conclusiones que yo sacaría de cara al practicante medio es que no es realista querer ir muy rápido y llevar a cabo determinadas técnicas si no se tiene la condición física suficiente. Una cosa muy habitual que pasa, por ejemplo, en la gente que quiere aprender a bajar baches. Quiero aprender a bajar baches, quiero tal, pero a lo mejor son personas que físicamente no están bien. Entonces, bueno, necesita un mínimo, no es que... Y ahí resulta muy evidente la relación entre la condición física y ese atleticismo mínimo. Imagínate, ¿no? Tú eres sabes mucho más de baches que yo, pero una persona y que le digas, mira, ¿quieres bajar baches? Estupendo, pero tienes que bajar una escalera de 20 peldaños, ¿vale? Y los vas a saltar cuesta abajo de 2 en 2. ¿Vale? O sea, si no puedes hacer eso, no te pongas a bajar baches, porque las fuerzas a las que te vas a enfrentar van a ser como mínimo el doble. Exacto, ¿vale? Exacto. Y además, ¿vale? Con la limitación de la adaptación al material, con la limitación de las variaciones de la pista, ¿vale? Y lo hacemos. Pero tendría que haber y nosotros, el buen profesional, antes de poner a un alumno, a un estudiante, ¿no?, del esquí, en una situación, hay veces que si te pide algo que no es posible, tendrías que darle otra opción que fuese más realista. Porque si no, sobre todo, lo estás poniendo en riesgo. Exacto. Sí, en riesgo físico y, por supuesto, emocionalmente esa persona pues, va a terminar desmotivada, se va a frustrar probablemente, va a pensar incluso que no vale para eso y realmente es que le habías puesto un objetivo poco realista, ¿no? Muchas veces el propio practicante se pone a sí mismo objetivos poco realistas. Dice, yo quiero hacer esto. Está bien, se puede llegar, pero esto requiere un compromiso, un trabajo, un plan a medio, a largo plazo que tú vayas cumpliendo y, oye, pues a media temporada seguro que lo vas a conseguir, pero así de entrada... Dime. Es cierto, entrando, que sé que te encanta y es la parte pedagógica, que estás muy al día hoy en día. Hay veces que el ego del nuestro, ¿no? El ego del profesor puede ser un factor limitante. Muchas veces el aprendizaje ambiental, ¿no? Tú estás en una situación muy fácil. Así la propia situación, ¿no? Es muy fácil. Y pasas a otra situación mediana. Te sale o no te sale de la situación fácil y la mediana. Y luego pasas a una situación súper difícil, ¿vale? Que no te sale ni por asombro. Pero un poquito de esa situación súper difícil y luego vuelves a la situación anterior, a la que era mediana. Y probablemente la hayas resuelto. Y tu labor simplemente ha sido ir regulando el entorno, ir regulando ese grado de desafío, sí. El grado de desafío, el grado de carga que tú le estás aplicando al deportista. Bueno, y ahí está, ¿no? Ahí está ahí está la experiencia, ¿no? Ahí está el oficio, ¿no? Y ahí está también la grandísima satisfacción que tú conoces
de cuando alguien que confía en ti para mejorar, que lo consiga, ¿no? Ese es el mayor, la mayor satisfacción y la mayor adherencia que se pueda tener a este oficio que nos... A este oficio, efectivamente, yo creo que sí. Yo creo, en alguna ocasión creo haber escrito algo de eso porque debe tener ahí una cuestión biológica, evolutiva, ¿no? El transmitir el conocimiento es algo que hacen todos los animales, todos los cachorrillos con sus hermanos juegan y se transmiten conocimientos, en fin, la madre con los cachorritos, lo tal, y alguna satisfacción ahí debe haber, algún mecanismo, digo yo, pues no sé, en fin, neuroquímico, lo que sea, que cuando uno consigue transmitir el conocimiento con Sobre eficacia, todo, se siente algo autorrealizado, ¿no? tenemos, ¿no? ¿Eh? Algo de esto, algo sí, algo nos tiene que haber pasado. Yo no sé tú, pues me imagino que cuántas miles de horas te has pasado, ya no solo de miles de horas, yo tengo miles de horas certificadas, tengo más de 3.500 de clase de esquí, ¿vale? Las de entrenador, pues seguramente las cuadruplicaría, ¿no? Las horas de ahora y de los últimos 10 o 15 años, ¿no? Pues 10 años de divulgación, y comparado contigo, pues no habré hecho ni la mitad, ¿no? ¿Cuántas horas le has dedicado tú a la enseñanza, a la divulgación? Pues ¿Cuántos millones de visitas tienes en tu blog? la verdad es que no lo cuento eso, no lo tengo contado, nunca he hecho un recuento. En alguna ocasión así he hecho un recuento informal, pero no te sabría decir ni cuántas horas he dedicado, Pregúntale a ni Google, pregúntale a Google. te preguntaré y en la siguiente Pregúntale, charla que tenga. pregúntale a Google y pregúntale a Google, sí, yo creo que lo podemos tener. Yo Pero creo que deben ser miles, a mí deben ser miles. se me estaba ocurriendo que si esta conversación ha sido interesante para la audiencia, a este punto yo te propondría un tema muy concreto que podríamos hacer, que sería un análisis de un vídeo, ¿no? Un análisis con contraste, ¿no? Y ver un poco tú cómo lo ves aquí y tú cómo lo veo aquí, sobre un tema, sobre un esquiador concreto, y que es una cosa que sí que hay algunos de estos que lo hacen, ¿no? Pero es un análisis unilateral, no tiene una defensa, ¿no? De decir, mira, esto por esto, pues tú ves esto, pues yo veo esto. Yo muchas veces lo hago con mis deportistas así, ¿no? Sí, me parece Y, interesantísimo. y luego, sobre todo, pues escuchar a la audiencia si tienen interés y nos proponen temas que a ellos les gustaría que nosotros desarrollásemos, ¿no? En alguno de estos momentos y estas reuniones que podemos compartir. Es un placer compartirlas contigo y ojalá sea de agrado, pues, para la comunidad de esquiadores que nos puedan escuchar. Claro, pues me parece fabulosa idea, tanto el análisis del vídeo así a la limón, para que cada uno además le da un enfoque y ve cosas distintas y seguramente pues sacamos conclusiones que son útiles para todo el mundo, para nosotros mismos y para todos los demás. Y si los oyentes o los lectores, no sé cómo llamarlos, los compañeros aficionados, proponen algún tema, pues yo encantado de desarrollarlo contigo en la medida de lo posible, macho. Si han llegado hasta aquí y no les hemos aburrido, pues probablemente nos dirán algo. Pues sí, bueno, pues ya por mi parte, Nes, agradecerte esta idea que has tenido, macho. Me parece algo súper enriquecedor, productivo, interesante, un formato además en el que se pueden matizar muchas cosas que por escrito no es tan sencillo. Y, en fin, pues estoy a la disposición de todos los oyentes y la tuya para reunirnos enseguida otra vez y hacer una siguiente sesión. Pues sin más, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu presencia y hasta pronto. Hasta pronto, entonces.